Llegó la euforia de nuestro futbolero Guay. Agencias Guay presenta. Ambas instituciones continúan trabajando de manera coordinada. Ministerio Público emite un comunicado en el que desmiente al ministro de Gobernación sobre una supuesta evaluación conjunta del trabajo de la CICIG. Agentes desfilan en el 21 aniversario de la Policía Nacional Civil, surgida en euforia de la firma de los acuerdos de paz, pero que hoy vive momentos de tensión interna. Sistema penitenciario suspende el traslado de reos a los tribunales de justicia tras recibir una alerta sobre posibles atentados. Han habido intentos de suicidio, según la información, de niños de 4 y 5 años. El suicidio de 8 jóvenes en Nevaquiche y la frecuencia diaria de este tipo de muertes en Sololá enciende las alarmas. El secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos califica de alarmante la situación en Nicaragua, que ha dejado al menos 285 muertos en 3 meses de protestas contra el gobierno. En Sin Filtro analizamos y conocemos a profundidad el censo 2018 y para eso nos visita en el estudio el ministro de Economía. La etiqueta en la noche SF Censo, el análisis a cargo de Edgar Ortiz y Estuardo Zapeta. Llegó la euforia de nuestro futbolero Guay. Agencias Guay presentó. Buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión para hoy miércoles 18 de julio. Tenemos, usted ya lo vio, en nuestros titulares información nacional e internacional, así es que vamos a ella de inmediato. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Iniciamos así. El Ministerio Público manifiesta trabajar en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad y niega que esté evaluando el trabajo de la misma. Esto después de declaraciones que dio el ministro de Gobernación en un programa radial. El Ministerio Público rechazó que esté evaluando el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, como indicó el ministro de Gobernación en un programa radial por la mañana. En ningún momento la señora Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público está haciendo una evaluación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Por el contrario, se reconoce el trabajo coordinado que debe existir entre el Ministerio Público y la CICIG. De tal cuenta es que ambas instituciones continúan trabajando de manera coordinada, sin ningún cambio, y como siempre respetando también el mandato de la comisión. Además, en el comunicado de prensa resalta las reuniones que se llevan los martes de cada semana para continuar el trabajo en conjunto con la CICIG. Sobre la reunión pendiente entre la fiscal general María Consuelo Porras y el ministro de Gobernación Enrique Degenhardt, aún no se ha concretado, pero se indicó que está próxima. Esta reunión está por realizarse. Les vamos a informar sobre el día en que se realiza la misma y precisamente es para analizar el tema que ya previamente habíamos informado con respecto a la seguridad perimetral de la comisión y el retiro de los agentes de la policía. Es una reunión que está por sostenerse. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Noé Medina. Y la congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, se refirió a la CICIG, al retiro de visas a personajes guatemaltecos cuestionados y al riesgo de que el financiamiento de Estados Unidos a la comisión pueda verse afectado por los señalamientos en el caso de la familia rusa Bitkov. Torres afirmó que la Casa Blanca y las cámaras del Senado y de Representantes han sido claras sobre el apoyo para CICIG, señalando que desafortunadamente el gobierno de Guatemala quiere hacer reformas al mandato de esta entidad debido al polémico caso de esta familia. La congresista resaltó que sin la CICIG en Guatemala no se habría podido realizar las investigaciones de corrupción, por lo que el gobierno está mandando un mensaje que no debería darse, como es el retiro de agentes de la Policía Nacional Civil asignados a la seguridad de la comisión.
Y en entrevista exclusiva para Guatevisión en Quiché, el embajador de Estados Unidos habló de diferentes temas en el marco de una gira donde verificó proyectos apoyados por su gobierno en la región y en la que visitó varios municipios. El embajador visitó 3 municipios de Quiché, reuniéndose con grupos de jóvenes, autoridades indígenas, autoridades estatales y trabajadores que coordinan los proyectos impulsados por su gobierno. En entrevista exclusiva con Guatevisión, manifestó que su gobierno apoya la lucha contra la corrupción, así como a la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. Lo que sí le puedo decir, y que no lo digo yo, lo dijo la vocera de la Casa Blanca, que el gobierno de Estados Unidos considera la lucha con la corrupción una parte fundamental de lo que nosotros estamos tratando de ayudarle a Guatemala, y también que CICIG es clave para llegar a él, para conseguirlo. Arriaga pidió a los quichelenses abstenerse de viajar ilegalmente a Estados Unidos. Además comentó que su percepción tras la visita a Quiché es que para que Guatemala llegue a un desarrollo tiene que haber inclusión del pueblo indígena. La prosperidad de Guatemala nunca va a llegar a donde debería llegar si no es incluyente de las poblaciones indígenas. Eso es fundamental. Y yo siento las poblaciones indígenas son trabajadoras, tienen el deseo de mejorarse como cualquier ser humano. El embajador se sorprendió por el pésimo estado de las carreteras en el departamento, con fotografías de la Embajada de Estados Unidos por una Guatemala en paz. Héctor Cordero. Y la Organización para Alianza para la Reforma se reunió esta mañana con el Consejo de la Carrera Judicial ante el temor de que abogados no probos ocupen cargos claves, poniendo en riesgo la independencia judicial. El acoso a los jueces denunciado por organizaciones nacionales e internacionales y las amenazas a la independencia judicial marcan una nueva alerta, y es la elección de 30 cargos claves en el organismo judicial. Por ello, la Alianza por Reformas sostuvo una reunión con el Consejo de la Carrera Judicial, explica Álvaro Montenegro. Mucha importancia, ya que en estos cargos se ha generado unos ataques a jueces independientes como Miguel Ángel Gálvez, como Eric Caifán, y hay un riesgo de que si no llega la gente idónea, estos ataques pueden continuar. Alianza por Reformas aglutina a 39 organizaciones de la sociedad civil. Además, señalan de vital importancia que las entrevistas de los 53 participantes sean públicas. Por ejemplo, la candidatura de Silvia Valdés, la actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia, causa mucho riesgo porque ella dentro de la Corte ha demostrado tener nexos con algunos grupos contrarios a todo el combate contra la corrupción, y en estos momentos ella se está postulando para un cargo de auxiliar del Consejo de la Carrera Judicial. Sabemos que se presentaron tachas en su contra, sin embargo fueron desestimadas. Para el 20 de julio se tiene previsto que se lleve a cabo las pruebas psicométricas en la Escuela de la Carrera Judicial ubicada en Zona 16. Por una Guatemala en paz, Verónica Abrantes y Noé Medina. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Tenemos que hacer una primera pausa, pero vamos a regresar en breve porque hay más noticias. Con un desfile se conmemora el 21 aniversario de la Policía Nacional Civil. Tenemos más. En medio de críticas, protestas y de fotos que muestran malestar por la falta de un aumento salarial, agentes de la Policía Nacional Civil desfilaron por las calles del centro histórico. Estas son algunas fotos enviadas por agentes de la Policía Nacional Civil de distintas comisarías en todo el país, donde dejaron plasmado su inconformidad ante las autoridades de gobierno por el incumplimiento de su aumento salarial y mejoras en las estaciones policíacas. En medio de estas críticas, se llevó a cabo el desfile policíaco. Los agentes que efectuaron el desfile de las distintas unidades fueron observados por Jimmy Morales y el ministro de Gobernación, que no explicaron en ningún momento del por qué no se realizará este aumento. Los quiero felicitar porque soy el primero en reconocer que por alguna razón el Estado no les ha dado las
herramientas y los instrumentos, el equipo, las edificaciones y todo lo necesario para que ustedes puedan hacer bien su trabajo. Desde la administración pasada y también con el actual ministro, hemos estado luchando para poder construir mejores comisarías y subcomisarías. Durante el recorrido y presentación de las unidades, los murmullos fueron evidentes de los agentes de PNC. Con voz baja indicaban que querían su aumento salarial. Siéntanse orgullosos cada uno de ustedes por el trabajo que desempeñan, sea administrativo, sea operativo, sea investigativo. La sociedad guatemalteca necesita de ese compromiso. Muchos de los agentes de la Policía Nacional Civil que desfilaron por días estuvieron presentes en la emergencia del volcán de fuego. En su mayoría han tenido que comprar de su propio salario nuevas botas y uniformes. Por una Guatemala en paz en cámara, Luisa Che reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. En medio de la celebración de los 21 años de la Policía Nacional Civil, agentes de la subestación de Siquinalá, Escuintla, realizaron trabajos de bacheo en el kilómetro 75 ruta al Atlántico. Estas fotografías han generado molestias entre los policías que afirman que pese a la negativa de un aumento salarial, los mandos desordenan realizar trabajos comunitarios que tendrían que efectuar las autoridades del Ministerio de Comunicaciones. Continuamos con más información a esta hora. Los momentos de pánico se han vivido en la Escuela Rural Mixta Lo de Ramírez, en Bárcenas, Villanueva, cuando patrulleros civiles ingresaron a las instalaciones en la jornada vespertina, cuando los niños de primaria recibían clases. Los patrulleros que recorren las calles de Bárcenas prestando seguridad a la comunidad fueron alertados de una supuesta amenaza que hicieron pandilleros del lugar de atacar a las instalaciones de la escuela Tecunumán, ubicada en ese sector. Los padres de familia optaron por recoger a sus hijos ante el temor, ya que los niños reciben clases en estructuras de lámina por la reconstrucción de la escuela. En Bárcenas, pandilleros le han declarado la guerra a los patrulleros civiles después de un ataque registrado hace 2 días contra un camión repartidor que cobró la vida de 2 personas. Ya volvemos y respondemos a la pregunta de por qué ha suspendido el sistema penitenciario el traslado de reos a los tribunales. Entérese cuando regresemos. Bueno, ya se lo adelantamos, se suspenden traslados de reos a los tribunales de justicia por riesgo de ataques. El sistema penitenciario recibió una alerta sobre posibles atentados en contra de los guardias y de los vehículos de la institución. El sistema penitenciario indicó que recibió información de inteligencia, supuestamente que pandilleros habían planificado atentar con los vehículos que se encargan del traslado de reos. Durante la mañana se elevaron las alertas, dejando en suspenso el traslado de los reclusos a los tribunales. La unidad de inteligencia habría emitido las acciones preventivas sobre la intención de los grupos de pandillas que pretendían atacar a los guardias y a las unidades del sistema penitenciario. Los tribunales de justicia dejaron en suspenso las audiencias agendadas por los jueces de alto riesgo. Entre las audiencias que no se realizaron se encuentra el juicio de Agua Mágica. Otra de las que se quedó en suspenso y en las que se pretendía iniciar la etapa intermedia fue la del caso de los estudiantes atropellados del Instituto de Comercio 2. Aunque el sindicado Javes Meda sí logró ser trasladado, no fue posible realizarla. Las carceletas estaban ocupadas con los nuevos ingresos recién capturados en diligencias realizadas por la Policía Nacional Civil y otros reclusos que fueron trasladados antes de que se emitiera la alerta. En el caso de los presos y los guardias que ya estaban en los tribunales, permanecerán aquí hasta nueva orden del sistema penitenciario. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Emilio Artiga.
Y la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo suspendió la audiencia para conocer la recusación en contra de la jueza Erika Ifán, titular del caso Caja de Pandora. El sindicado Moisés Galindo la recusó alegando tener una enemistad con la jueza para que sea separada del proceso. Sin embargo, el abogado Galindo no fue trasladado por el sistema penitenciario a la audiencia y por su incomparecencia en la misma no fue posible realizarla. Por este caso se encuentran procesados 13 personas, solo 3 con libertad bajo medida sustitutiva. Este caso evidenció una red de corrupción que dirigía Byron Lima y en la que se vincula al recién fallecido alcalde Álvaro Arzú, a funcionarios y abogados. El caso conocido como La Línea está más torcido que nunca. Son ya 3 años de un juicio que no avanza y que en los últimos días ha tenido a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti como la principal figura, tratando de confundir con eso de que el juez es mi enemigo y no mi amigo, como si Gálvez está en el juzgado para hacer amistades con los presos. Todo se ha centrado en ella, que desempeña un papel importante en este litigio malicioso que solo retrasa el juicio final que involucra a funcionarios del Partido Patriota. ¿Qué hay atrás? Evitar la extradición por narcotráfico de Baldetti a Estados Unidos. Ella no puede ser enviada hasta que no terminen sus juicios en Guatemala. A lo mejor allí está la respuesta de tanto atraso. Y en ese momento recibimos a Mónica Obando, que trae el segmento de economía. Bienvenidos al segmento económico. Corre y va de nuevo. Desde el año 2013 el sector empresarial y autoridades de economía hablan de Proguate, una iniciativa de ley que volvió a ser presentada la semana pasada en la Comisión de Economía y Finanzas del Congreso de la República. Esta es la ley orgánica del Instituto Guatemalteco para la Promoción Comercial, Competitividad, Inversión, Marca País e Inteligencia de Mercados, Proguate, que tiene como objetivo articular una estrategia integral de comercio exterior. La propuesta busca la creación de una entidad semiautónoma con recursos y patrimonios propios que tengan la capacidad de ejecutar programas y proyectos nacionales e internacionales, buscando la creación de nuevas fuentes de empleo e incremento de la productividad. Es apoyada por Pronacom, el Programa de Grados Comerciales de Inversión y Turismo PACIT e Invest in Guatemala. La institución se financiará con los bienes que adquiera durante su funcionamiento, un mínimo del 30% de recursos provenientes del presupuesto del Ministerio de Economía y los fondos que genere por servicios prestados a cualquier entidad pública o privada por medio de la ventanilla única para las inversiones y otras ventanillas. En años anteriores, la iniciativa generó cautela por los empresarios por los cobros que incluía y agentes aduaneros que se fueron al paro tras conocer la propuesta, pero tal parece que ahora cuenta con un poco más de apoyo. Ahora repasemos cómo están las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. La Comisión de Finanzas tiene para firmar el dictamen de la reforma a la ley de contrataciones en las que podrían modificar el monto para la compra directa. Además, para permitir que si una empresa no concluye la obra, esta puede ser reasignada a otra empresa. Los diputados de la comisión tienen opiniones contrarias y por eso esperarán hasta el martes para firmar el dictamen. Y el sector empresarial organizado acudió a la Ley de Acceso a la Información Pública para enterarse sobre el estado del expediente del caso de la mina San Rafael, tras denunciar retrasos de casi un año en el que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no han resuelto. La cúpula empresarial pidió a través de una solicitud de información pública en la Corte de Constitucionalidad detalles sobre el caso de la mina San Rafael ante la falta de resolución. El presidente del CACIF, Marco Augusto García, espera que la información sea proporcionada en el plazo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. El sector empresarial ha insistido que la falta de resolución mantiene en incertidumbre a los trabajadores y a la economía del país. Entre los puntos solicitados figuran el estado actual del expediente, el nombre del magistrado ponente
ponente actual en el caso, las veces que los magistrados ponentes han presentado sus ponencias y la Secretaría del Pleno no las ha incluido en la agenda. La mina San Rafael permanece suspendida desde hace 378 días, según el CACIF, que ha cuestionado que el fallo debía haber sido resuelto desde hace 266 días. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. Este mes pinta con la mejor calidad, con las promociones de Comex. Recibe un 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Durex Master. Visítanos en tu tienda Comex de preferencia. Búscanos en Facebook. Estas son las condiciones del clima a través de Noticiero Guatevisión de mañana jueves, donde aún tendremos los efectos de esta onda del este que atravesó nuestro país y ha dejado cantidad de lluvia, especialmente sobre el departamento de Izabal durante la tarde y parte de esta noche. También podríamos tener mañana jueves presencia de lluvia en toda la franja transversal del norte, sin descartar en la meseta central y occidental, costa sur y oriente. Las temperaturas podrían estimarse en la meseta central y occidental con mínima de 8 grados durante esta noche y madrugada sobre Quetzaltenango, el departamento de San Marcos y Totonicapán, 9 en Sololá, 14 en Zacatepeque, Chimaltenango con 13 y 16 grados sobre Ciudad de Guatemala. Mañana al mediodía tendremos una costa sur cálida con una máxima de 34 en Retaluleu y Escuintla, Xochitepeques con 33 y 30 en Santa Rosa. Departamentos como Chiquimula y Zacapa localizados en el oriente podrían alcanzar los 34 grados, 33 en el Progreso, 27 grados sobre Jalapa. Jutiapa podría subir a los 32, Petén entre los 22 a los 31 grados, una mínima de 11 para Quiché, la máxima que podría alcanzar los 24. Alta Verapaz con 22, 29 en Baja Verapaz y 30 grados sobre el departamento de Izabal. Condiciones del clima para los siguientes 3 días. Mañana jueves aún podríamos tener alguna presencia de lluvia, aunque predominan los cielos parcialmente nublados sobre Ciudad de Guatemala. Viernes y sábado nuevamente una lluvia ligera con 27 grados centígrados al mediodía. Tendremos luz solar mañana desde las 5 horas con 33 minutos. Este mes pinta con la mejor calidad, con las promociones de Comex. Recibe un 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Durex Master. Visítanos en tu tienda Comex de preferencia. Búscanos en Facebook. Quiero invitar a que continúe con nosotros porque al regresar tenemos importante y muy delicada información. Alarma un sensible aumento de los suicidios en los departamentos de Guatemala. Vamos a regresar con eso. Continuamos y como le decía con tema muy delicado, solo en una semana se reportaron 8 suicidios de jóvenes en Nevaj Quiché. Aunque existe un subregistro de estos casos, diputados darán seguimiento para realizar campañas de prevención. Diputados de la Comisión de la Juventud, junto con organizaciones, acordaron dar seguimiento a los suicidios en Guatemala, y es que los casos se han incrementado. Un caso que causó preocupación es en Nevaj Quiché, donde 8 jóvenes se quitaron la vida en una semana, mientras en Sololá se reporta hasta un suicidio diario. Aunque los datos son alarmantes, existe un subregistro de muertes que no se registran como suicidios. Pero lo más preocupante es que vemos hoy, según los datos que se nos están proporcionando, que los intentos de suicidio ahora ya no son solo entre personas de 14 a 20 años, sino que ahora son en personas entre 4 años a 12 años. Han habido intentos de suicidio, según la información, de niños de 4 y 5 años. Las causas de los suicidios son múltiples, pero las condiciones de vida influyen en que una persona decida quitarse la vida. Es una pandemia a nivel mundial, yo diría que no solo en la sociedad guatemalteca, sino estamos expuestos a una comparación constante, ¿verdad? En donde nada es suficiente. Entonces nos vemos en desventaja todo el tiempo, y los jóvenes, cuando no pueden cumplir las expectativas de los padres, pues obviamente están pensando que no son suficientes, y entonces ¿para qué vivir? Una de las asociaciones que trabaja para prevenir el suicidio recomendó que las personas que han intentado matarse reciban atención profesional y acompañamiento de la familia. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. En el Congreso, las sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro deberán esperar más tiempo para que los diputados les aprueben una pensión vitalicia.
Diputados sesionaron sin tener ningún avance en la agenda legislativa. Uno de los puntos más importantes era aprobar una ley para otorgar una pensión vitalicia de 5.000 quetzales a las sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro. Sin embargo, algunos congresistas no llegaron y otros se salieron del hemiciclo, por lo que no lograron conocer la propuesta que estaba en redacción final. Es lamentable, realmente es complejo para nosotros lograr tener los quórums en este periodo. Muchos diputados están viajando, algunos se excusaron para venir. Es lamentable que el día de hoy no pudiéramos aprobar esta ley, pero nuestro compromiso con las niñas y nuestro compromiso es poder agendarla en la próxima sesión y estar trabajando para que se dé. 5.000 quetzales mensuales en forma vitalicia. Tendrían que cumplir con algunos informes, esto es para su medicamento y su subsistencia por los daños que tuvieron. Durante la sesión plenaria, algunos diputados intentarían plantear de nuevo un punto resolutivo para condenar la violencia en Nicaragua. Sin embargo, fue otro de los temas que no se abordó. Ahora la Comisión Permanente deberá convocar a una nueva sesión extraordinaria para conocer estos temas. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Noticias de la región, la situación en Nicaragua es alarmante y cada día empeora aún más. Así lo afirmó el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente autónomo de la OEA, que registró al menos 285 muertos en 3 meses de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. De los detalles escondidos de la naturaleza, con los negros y colores perfectos, LG OLED TV presenta. En 3 meses de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, Nicaragua registra al menos 285 muertos. En abril, manifestantes rechazaron una reforma de las pensiones, que días más tarde fue revocada por el presidente Daniel Ortega, a quien ahora exigen su salida del gobierno tras haber estado en el poder entre 1979 y 1990 y de nuevo desde 2007. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que primero había una represión clásica de fuerzas policiales contra manifestantes, pero ahora el conflicto está cambiando para realizar lo que se conoce como operaciones de limpieza. Hay una escalada de la violencia y de la represión y hay una diversificación de las formas de represión dentro del país. Ahora hay prácticas de secuestro, hay prácticas de toma de tierras, hay prácticas de invasión de casas para sequestrar pessoas durante as madrugadas, assim que se percebe que a situação de Nicaragua é alarmante, a cada dia se empeora aún más. El jueves 19 de julio se conmemora el Día de la Liberación, fecha del derrocamiento del régimen de Somoza en 1979 por los sandinistas. Según el organismo, los recientes ataques y toma de control de la ciudad rebelde de Masaya, símbolo de este triunfo, tienen una carga importante para las fuerzas gubernamentales. E creio que o que se pretende é alcançar o 19 com algum dia para se declarar vez mais dentro da narrativa estatal uma lógica de que se ha derrotado golpe que se estava instalando dentro do país. Para a Comissão Interamericana, só há único responsável, o Estado. Una nueva ley de terrorismo promulgada por Ortega preocupa a la CIDH. Nosotros vemos isso com muita preocupação, porque de hecho la ley que fue aprobada tiene unos tipos penales muy abiertos que pueden facilitar que la Fiscalía o las fuerzas policiales intenten encuadrar las conductas de los manifestantes como conductas de terrorismo. Aunque la comisión ha reiterado un llamado al diálogo, los caminos parecen cerrarse con ataques contra la Iglesia Católica, que había aceptado fungir como mediadora, y la criminalización de los integrantes de las mesas de discusión. Descubre los detalles escondidos de la naturaleza con los negros y colores perfectos. LG OLED TV presentó. Y en más del mundo, una vocera del Ministerio de Exteriores de Rusia acusó al FBI de estar tomando un orden claramente político después del arresto de su connacional María Butina, que deberá presentarse en una corte en Washington para enfrentar cargos por intentar infiltrarse en el gobierno estadounidense. Un nuevo capítulo de la controversia sobre el papel de Rusia en Estados Unidos se desarrolla el miércoles con la presentación ante una corte de Washington de una joven rusa acusada de buscar infiltrarse en el aparato político estadounidense. Hay una impresión de que el FBI, en vez de hacer sus responsabilidades principales de combatir el crimen, está cumpliendo una orden claramente política. El anuncio del arresto e inculpación de María Butina, de 29 años, ocurrió el lunes, pocas horas después de la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin.
Y las autoridades de Colombia capturaron al presunto autor material del secuestro del equipo de prensa ecuatoriano asesinado en cautiverio por disidencias de la exguerrilla FARC. Las autoridades de Colombia informaron el miércoles de la captura de Gustavo Angulo, presunto autor material del secuestro del equipo de prensa del diario El Comercio de Quito, que fue asesinado por disidentes de la exguerrilla FARC. Según las informaciones que tenemos, fue quien presuntamente interceptó la camioneta en la que se movilizaba el equipo periodístico en Mataje, Ecuador, trasladado ese equipo posteriormente a Colombia. El hombre, conocido como Cherry, fue detenido el martes en un operativo en el departamento Nariño. Según las autoridades, tras interceptar el vehículo, llevó al periodista Javier Ortega, al fotógrafo Paul Rivas y el chofer Efraín Segarra con el disidente Walter Arizala, alias Guacho. Los captores pretendían la excarcelación de allegados a Arizala presos en Ecuador, a cambio de la liberación de los rehenes. Según los disidentes, la negociación se frustró por los operativos militares. Bueno, de regreso en nuestro país, la Feria Internacional del Libro en Guatemala continúa. Usted puede visitar los 157 stands y el stand número 1 es el de la editorial independiente Catafixia. Y nos comentan cuáles son las novedades literarias que tienen para los lectores. Nuestras colecciones son 12, Nudo y Desenlace de narrativa, donde publicamos la novela de Rodrigo Rey Rosa que se llama Fábula Asiática. Están publicados por ahora Mario Payeras con un libro de ensayos sobre arte que es precioso, se llama Fragmentos sobre la poesía, las ballenas y la música. Y también uno de ensayos de Francisco Nájera sobre literatura guatemalteca. Y aparte nuestras colecciones habituales como Vitol de poesía contemporánea, y también al poeta guatemalteco Paolo Guinea. Tenemos en nuestra habitual colección memoriales, son 3 libros hechos por Estela Cuán, una antropóloga y que se dedicó buena cantidad de años de su trabajo a entrevistar a varios personajes. Son libros sobre Cardosa y Aragón, Jacobo Rodríguez Padilla y Alfonso Solórzano, 3 personajes importantes que desde el pensamiento, el arte y la política pueden contarnos mucho de nuestro país. Pausa, pero volvemos. Empiezan ceremonias y actos públicos con vistas a la tradicional elección de Rabina Jau el próximo sábado en Cobán. Las 113 candidatas a Rabina Jau oficialmente inscritas participaron en la ceremonia maya que se realizó en el lugar sagrado de Shi Ishim Taktik, en donde cada una de las representantes indígenas ofreció su ofrenda a la Jau o al rey, previo al primer contacto con el jurado calificador que será este jueves a partir de las 8 de la mañana, cuando tengan que dar su discurso en idioma materno y en idioma español en Sociedad de Beneficencia Cobán, esperando que dicha actividad finalice a eso de las 9 de la noche. Además, participaron en una convivencia en el Ecocentro Chanché del mismo Taktik, en donde la municipalidad las invitó a un almuerzo, en donde pudieron conocer el balneario y el zoológico del lugar. Por la tarde participaron en una caminata en Cobán para ser presentadas ante la población, desde la calle Minerva hasta el Parque Central, en donde las esperaban ex Rabina Jaus que llegaron para estar presente en el 50 Festival Folclórico Nacional, así como delegados y expresidentes del comité organizador, quienes recibieron un reconocimiento por la labor realizada en su momento. Este sábado será la elección de la máxima representante indígena a nivel nacional en el gimnasio de Ninjut, a partir de las 15 horas, a donde se espera que lleguen muchas personalidades. Y en solo instantes inicia el análisis de Sin Filtro con etiqueta SF Censo. En el estudio llega el ministro de Economía para explicar la recolección de datos 2018.
Bueno, ahora hasta ahora continuamos, pero para irnos directamente a la redacción de Prensa Libre, donde nos darán un avance de lo que tienen mañana en la edición impresa. Información confiable, información veraz en cada ejemplar de Prensa Libre. En la edición de mañana le presentamos cómo las perspectivas de crecimiento económico se ven golpeadas por los bajos precios de productos de exportación, los pocos incentivos para la inversión y otros factores, según declara en entrevista el presidente del CACIF, Marco Augusto García Noriega. Paralelismo en precios. Sí, así llaman los gasolineros a que existan las mismas tarifas por galón en los expendios de combustible. Le han puesto una multa de tránsito recientemente. ¿Cuál fue la razón? Le presentamos una tabla con las infracciones más frecuentes. Le cuento la más común: manejar en estado de ebriedad. Y en Todo Deportes, este jueves arranca la edición 23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La delegación guatemalteca ya está instalada y lista para brillar. Esto y mucho más en la edición impresa de Prensa Libre. Adquiera su ejemplar, mejor aún su suscripción y recuerde que aquí en Prensa Libre estamos para servirle a usted. Y de la aldea Cruz Blanca, en San Juan Zacatepeque, surge el talento de una agrupación que rescata los sonidos ancestrales mayas. Somos de acá, de una aldea de San Juan Zacatepeque, somos de Cruz Blanca. El grupo se llama Rushak Che. El proyecto empezó hace años atrás. Estábamos viendo la necesidad de retomar lo que es nuestra cultura. Los instrumentos que estamos utilizando, todo es caña, tenemos lo que es el shul, las quenas, ocarinas, lo que es la marimba, los tambores y... Bueno, y así terminamos esta emisión de Noticiero Guatevisión. Gracias por su preferencia, por supuesto la invitación para que se quede en nuestra señal. Llega Sin Filtro, el hashtag de esta noche, SF Censo. Los espero mañana 9 en punto. Hasta pronto.